Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a un devocional de la Iglesia Bíblica Mar. En verdad, sé que lo repetimos siempre, pero es un gusto, en verdad, un placer el poder vernos conectados como iglesia y sobre todo siempre buscando la palabra de Dios, lo que Él tiene que hablarnos a través de su palabra, de meditar y estudiar esta. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo una porción bastante interesante y va a ser el Salmo 46, conociendo el poder de Dios a través de la experiencia que tenemos con Él. A mí me gusta mucho este salmo porque lo podemos dividir en varias partes. Primero, tener la certeza de que Dios siempre está con su pueblo o con sus hijos. Y también la paz que hay en la provisión de Dios. Claro, somos llamados también a confesar, a declarar en quién está nuestra confianza, a revelar, a exaltar a Dios por sus obras y una vez que estas obras se han hecho presentes en nuestras vidas, se han manifestado, volverle a confesar, a declarar que nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, es un salmo realmente muy bonito, muy agradable, sobre todo en estos tiempos en los que vemos que hay pruebas por todos lados, la verdad. Viendo el chat de la iglesia, el WhatsApp, hay muchas peticiones, hay mucha necesidad y gran parte de las veces puede que sí confiamos en Dios, sí pedimos a Dios, pero ¿en qué confiamos? En el qué hará. Pero muchas veces nos olvidamos tal vez de qué es lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas y por qué es que podemos confiar en Él. No es lo mismo decir, yo confío en que Dios lo va a hacer porque es Dios, que sí, pudiese verse con una teología muy profunda, sí, porque Dios es Dios y no me queda nada más que pensar, nada más que dudar, pero también hay una cuestión de una relación con Dios, que es lo que David casi siempre mostraba. Clamaba a Dios confiando y diciendo que pues él haría porque él previamente ya lo había hecho. David vivía una vida de una relación con Dios donde David clamaba, Dios respondía y David seguía teniendo esa certeza de que Dios a su debido tiempo respondía por todo lo que ya había experimentado y es algo que nosotros podemos tener. Entonces hoy vamos a estar viendo eso. ¿Cómo es que podemos confiar en Dios a partir de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, les pido si me acompañan en oración para que empecemos este tiempo de estudio de la palabra. Bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú primeramente tienes para convenir al renovar tus misericordias para con nosotros, como lo dice en tu palabra en Lamentaciones, porque vemos que tus misericordias nunca decaen y grande es tu fidelidad para con nosotros, Dios. Gracias y porque también en muchos momentos nos has permitido ver cómo tú eres un Dios todopoderoso, ese Dios que siempre está atento a nuestro clamor y que respondes a su debido tiempo. Nunca nos has dejado, Señor, y tenemos la confianza de que también nunca lo harás, bendito Padre, y agradecemos por ello. Y te pedimos en esta mañana que tú seas con nosotros en este tiempo de estudio de tu palabra, que tú hables a través de esta, que tú nos permitas entender qué es aquello que tenemos que aplicar en nuestras vidas, porque sabemos que tu palabra nunca viene vacía, bendito Padre. Te pedimos nos ayudes a dar entendimiento, que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a estar viendo la porción del Salmo 46. Solo son 11 versículos. Entonces, primero vamos a ver, como les mencionaba, que Dios está presente en medio de su pueblo, en su pueblo, con su pueblo. Pero en este caso,
esta porción iba para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. ¿Para nosotros qué aplica? Pues Dios sigue estando presente con nosotros, ahora como sus hijos. Y podemos ver que este salmo empieza de una forma particular, porque a diferencia de muchos salmos que empezaban con una descripción del salmista, de que se encontraba afligido, de que sus enemigos eran tantos que le rodeaban, y ahí se demostraba que el salmista tenía un corazón afligido, o la situación donde él se hallaba, en este se empieza hablando del amparo, que Dios es nuestro amparo. Y cuando hace esta mención de nuestro amparo, lo hace refiriéndose como a las ciudades de refugio que tenían aquellos que por accidente mataban a alguien. Recordemos que cuando alguien mataba por accidente a una persona, el familiar más cercano podía cobrar venganza por esa persona. Y las ciudades de refugio servían para eso, para que la persona que se encontraba en esa situación, en esa tribulación, en esa problemática, pudiese ir y resguardarse. Entonces, cuando nos habla de ese amparo, es ese amparo, ese refugio que podemos encontrar en Dios, cuando nos encontramos en medio de una situación que vemos que ya no podemos, que puede estarnos consumiendo y que recurrimos a Él. También se habla en estos versículos del 1 al 3 como de Dios como ese pronto auxilio en nuestras vidas. Recordemos que podemos ir como a las ciudades de refugio, pero también Él viene a nosotros. Aquí nos deja entonces en claro que ya sea que Él venga a nosotros o que nosotros vayamos a Él, lo podemos hacer como en Proverbios 30:26, cuando menciona que los conejos entre las rocas hallan su refugio. Nosotros en Dios tenemos que hallar ese refugio. Y también cuando el salmista dice, por tanto, no temeremos, es porque él ha visto a Dios como ese verdadero amparo, esa fortaleza y ese auxilio, ni aun en las mayores de sus pruebas. Recordemos, cuando su hijo se levantó en contra de él, quitándole el reino, cuando fue perseguido tanto por el rey de los filisteos como por el mismo rey Saúl, él siempre se mantuvo confiando en ello, en que Dios era su verdadero amparo. ¿Por qué? Porque lo había vivido desde el principio de su relación con Dios. Cuando Samuel viene y le dice, ¿sabes qué? Úngelo porque este es David. Ya ahí estaba teniendo una relación con Dios y David creía en lo que Dios le había dicho. Él va a ser el rey de Israel. Él va a ser el rey de mi pueblo. Y por eso es que él tenía esa confianza, porque sabía lo que Dios le había dicho, lo que le había encomendado, y sabía que Dios iba a dejar que él cumpliese con esa tarea. Ahora, seguimos avanzando. Cuando el salmista menciona, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes, bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes, lo hace considerando lo que era en ese entonces los fenómenos más catastróficos que pudieran suceder. Actualmente tenemos algunos mayores. Podríamos incluso, hablando del contexto de catástrofes, lo que aconteció ayer en la Ciudad de México con el metro, algo terrible, algo lamentable. Pero aún estas situaciones donde vemos pérdidas humanas, donde vemos dolor, donde vemos aflicción, podemos considerar que Dios es aún mayor que todas estas situaciones juntas. Cuando menciona que la tierra sea removida, es decir, se refiere tanto a un temblor, puede ser un incendio, puede ser una inundación, algo que remueva una ciudad por completo, se traspasen los montes y tiemblen los montes, terremotos, bramen y se turben las aguas, maremotos, tsunamis. Entonces, todas estas cosas que pueden afectar y destruir totalmente una ciudad o una entidad, afectar a un país,
Aún todas estas cosas juntas no son suficientemente grandes, poderosas, como para considerarse iguales o siquiera un poquito similares a nuestro Dios, el cual es poderoso. Entonces, esta porción del 1 al 3 termina con un Selah, porque nos invita a hacer a una pausa y considerar esto, lo antes dicho, que aunque todas las tribulaciones y las pruebas grandes se presenten en nuestras vidas, que recordemos eso, que tenemos un Dios todopoderoso, que es más grande que cualquier situación. Lo primero es eso, sea la situación que estemos pasando, recordar que nuestro Dios es aún más grande que esa situación. Sea que tengamos a alguien enfermo, sea que nosotros seamos los enfermos, sea que acabamos de perder trabajo, sea que estamos en una situación con nuestra pareja o con algún familiar, cualquiera que sea la dificultad, nuestro Dios es más grande y puede resolverla y va a hacerlo. Tenemos que tener esa certeza, como David la tenía. ¿Por qué? Por todo lo que Dios había hecho en su vida, él podía confiar de esa forma. Después del versículo 4 al 6 podemos ver la paz en la provisión de Dios. Cuando David hace mención de aquel río que sus corrientes alegran la ciudad de Dios, uno podría decir, ah, sí, se refiere a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Pero si vemos históricamente y geográficamente, por Jerusalén no corre ningún río grande, una corriente fuerte. Sí algunos riachuelitos, pero no un río que realmente pudiese dar esa alegría a la ciudad, porque pues había un buen riego o algo así, no. Más bien pareciese que aquí el salmista se está adelantando un poco a lo que viene en Apocalipsis 22.1. Y aquí, ¿qué pasa? Se menciona lo siguiente, que este río saldrá del trono de Dios y del Cordero, estas corrientes de agua viva. Entonces, al estar Dios en medio de la ciudad, podemos ver que nadie ni nadie podrá afectar a la ciudad. ¿Por qué? Porque es Dios quien alegra, es Dios quien provee, es Dios quien da paz a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A la ciudad, al pueblo, a quienes son sus hijos. Entonces, aunque aún a pesar de la prueba en la que nosotros estemos viviendo, tenemos que tener la confianza 100%, sin ni una fibra de duda. Cuando es un 99.9, hay una duda. Y recordemos que, vamos a poner un ejemplo bíblico. Jesús llama a Pedro a que le siga y empieza a Pedro a caminar en el agua y tenía su vista puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto empezó a dudar, se empezó a hundir. Perdió ese 100% de confianza y se empezó a hundir. Entonces, por eso es importante que tengamos una confianza plena, porque en cuanto nosotros empezamos a dudar, empezamos a titubear, se pierde esa confianza a la que somos llamados. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo nos llama a tener una confianza de que lo que sea que estemos viviendo, tenemos que tener la certeza que aunque estemos en esta noche, aunque estemos cruzando por un valle de sombras y de muerte, este no va a ser eterno, sino que Dios va a disipar y permitirnos disfrutar de un nuevo amanecer. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Recordemos lo que dice Lamentaciones 3, 22, 23, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y eso es algo que tenemos que tener bien certero. Puede que hoy estemos en la noche más negra, más oscura, pero no vamos a estar ahí siempre. Dios no nos llamó para vivir en la oscuridad, en la noche. Nos llamó para conocerle y para que Él nos vuelva a restaurar a la luz.
En el versículo 7 vemos una declaración de la confianza en Dios. Cuando hablamos de declarar, hablamos de confesar, de revelar, de mostrar lo que nosotros creemos. Entonces, declarar la confianza es hacer público en quién creemos nosotros. Y aquí, ¿qué es lo primero que vamos a ver? El título dado a Dios como Jehová de los ejércitos, es decir, eh, Yahweh Sabat. Aquí el término Sabat implica agrupar o juntar, es decir, Jehová de las multitudes, Jehová de los grupos. Y esto enfatiza algo, que Él, su gloria y su poder abarcan multitudes, no solamente es el Jehová de los ejércitos de los cristianos, sino es el Jehová de los ejércitos, tanto celestiales como terrenales. Y aquí, como les decía, se enfatiza su gloria y su poder. No es nada más Jehová de los ejércitos celestiales, demostrando ello, la gloria y el poder que tiene, conectando que es nuestro Dios quien yace con nosotros, que es ese Jehová de los ejércitos quien está con nosotros. Entonces tenemos que tener esa certeza de que no estamos solos y de que por muy grande que sea la prueba, no va a ganarnos. ¿Por qué? Porque Dios y sus ejércitos yacen a favor de nosotros, peleando una buena batalla. No hay prueba ni batalla entonces que Él no pueda resolver y darnos la victoria, claro. También se menciona aquí a Dios como el Dios de Jacob, refiriéndose a algo, a que desde los tiempos antiguos, desde los tiempos del Padre de la fe, Dios ha estado con él. No ha inmutado, no ha variado, no ha cambiado, ha seguido siendo el mismo. Ese Dios amoroso y misericordioso, ese Dios de maravillas. Y entonces nosotros podemos tener esa certeza de que así como Dios obró en tiempos del Antiguo Testamento, imagínense esto, un mar abrirse delante de nuestros ojos para permitir un escape de algo que nosotros ya no veíamos salida. Cuando le reclaman que si les trajo al desierto para morir perseguidos por el faraón, mejor se hubieran quedado en Egipto. Y le reclaman a Moisés eso. Y vemos el milagro. Dios separa el mar. Y cruzan. Y todavía, aparte del milagro, el pronto auxilio de Dios. Cuando una vez cruzaron su pueblo, sus hijos, las aguas regresan a su lugar y sepultan al faraón y a su ejército. Entonces, ahí podemos hacer memoria de lo que hizo Dios para con el pueblo hebreo. Y podemos tener esa certeza de que así como Dios rescató al pueblo hebreo y venció a quienes atribulaban en ese momento a su pueblo, eso Dios puede hacer en nuestras vidas, darnos esa victoria y de paso quitarnos aquello que nos esté afligiendo, removerlo. Versículos 8 al 10 vamos a ver que podemos, como les decía, exaltar a Dios por sus obras. Siempre que venimos y vemos, aquí cuando hace esta mención del venimos y vemos las memorias de todo lo que Dios ha hecho, de donde Dios nos ha rescatado o lo que Él hizo en nuestra vida, estamos dando un testimonio de cuán grande y poderoso es Él, testificando no solo a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a los nuevos miembros de la iglesia, sino también proclamando el nombre de Dios aún entre quienes no creen en Él.
O sea, esto es la parte interesante donde testificar, o sea, está padre testificar como iglesia. Es que Dios ha hecho esto porque compartes la bendición que Dios ha derramado sobre de ti y escuchas como Dios ha obrado en las vidas de otros. Y eso te fortalece. Pero al mismo tiempo, cuando venimos y vemos y hacemos memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, delante de quienes no creen, estamos dando testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Y eso pues obviamente sirve de alcance para que otros escuchen las maravillas de lo que Dios ha hecho. Recordemos que hay bastantes pasajes, incluso en esta sección podemos ver en el versículo 11 que también refieren un poco a ello. Y en el versículo 10, cuando dice estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios, y se lo está diciendo a las naciones, no solamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo va a reconocer el mundo que Dios es Dios si nosotros no decimos lo que Dios ha hecho? Es decir, no les exponemos un panorama de que Dios es poderoso porque ha hecho todo esto. Y así cuando ellos ven a Dios en acción, van a hacer memoria de lo que ya también han escuchado. Y obviamente van a ser movidos a arrepentimiento y van a creer en Él. Entonces, es por eso que es importante. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos afligido por causa de algún instrumento de aflicción. Ya tal vez hay algún vaso de barro para destrucción que ahí está sobre de nosotros. Alguien que Dios ha puesto para afligirnos, porque está dentro de sus planes, pero que necesita escuchar también de la palabra de Dios, ya sea una persona, sea una circunstancia, una idea. Pero llegará el día en que nosotros veremos consumado esto por Dios. Es decir, no solamente que nuestra prueba termine. Si a lo mejor alguien nos está tribulando, pues no solamente veremos a esta persona pausar la tribulación, detenerla, sino que dependiendo del caso, si escuchó el mensaje y se arrepintió, ahora veremos a esta persona caminando como nosotros, lo que le pasó a Pablo, primero perseguidor y luego apóstol. Igual, primero alguien que puede que esté en contra de nosotros por nuestra fe y llegado un tiempo sea un hermano en la fe. Pero también puede ser que no tome ese paso de obediencia, esa decisión, y pues Dios termine desechándolo y consumiéndolo como los vasos de barro para destrucción. Aquí lo único que Dios pide de nosotros, como lo mencionaba, es que nosotros estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios. Aquí hubo una cuestión. Puede que tú ya hayas escuchado del Señor, puede que tú incluso ya hayas creído y le hayas conocido como Dios, que Él te haya mostrado su poder en algún momento particular en tu vida, pero a veces no nos acordamos de quién es Él. En las guerras normalmente acontecía algo muy chistoso y tiene que ver mucho con los camafeos incluso. Imagínense, los hombres se iban a la guerra y se iban por 1 o 2 años y les dejaban una foto en un corazoncito, son estos joyeros, este, a sus prometidas, a sus novias, a sus esposas. ¿Para qué? Para que así ellas no se olvidasen de ellos, que cuando tuviesen esa añoranza, lo extraño, abriesen ello, abriesen ese corazoncito y vieran, ay, mi esposo. Y algunos soldados también se llevaban una foto, tal vez no en un collar, pero una foto de su amada para, ay, cuando regrese, qué linda es. Le estaban recordando, le estaban
seguían teniendo presente su rostro, pero a veces nosotros nos pasa lo contrario. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y por eso esta parte dice, está quieto, pausa y reconóceme, recuerda, vuelve a verme como me viste en el principio, como ese Dios poderoso que obró en tu vida. Porque hoy puede ser que no lo estemos viendo así, puede ser que estemos buscando confiar, puede ser que estemos orando, pero no estamos creyendo en Él como lo hicimos en un principio. Entonces, es la invitación para hoy. Puede ser que Dios esté pidiendo yo a tu vida, reconóceme, recuerda quién soy, recuerda la relación que teníamos al principio, para que yo siga actuando y tú puedas ver mi obra, mi poder actuando en tu vida. Y como les decía, lo interesante de este versículo 10 es que no se le está diciendo solo a una persona, como si diese un consejo. Lo podemos aplicar y es lo que muchas veces se hace. Recordemos que hay muchos pasajes que se dan a cristianos, como el de tocaré la puerta y me abrirán y entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero no se lo das a un cristiano. En este caso no se está dando un consejo como un hermano de la fe, sino que es Dios quien está dando un mandato para que observemos que lo que Él está a punto de hacer, y es un mandato para las naciones, es decir, no solo para creyentes, para quienes no han creído también. Entonces, estamos aquí dispuestos a realmente verlo entrar en acción. Confiamos en que Dios va a hacer, como les decía, cuando menciona estar quietos, lo hace refiriéndose al mundo. No es un consuelo para nosotros que estábamos en una tribulación, más bien es una represión para un mundo impío y malvado. Tranquilízate, observa y reconóceme como tu Dios. Y eso es algo que tenemos que tener la certeza. Si estamos siendo afligidos por alguien, tengamos la certeza de que Dios a su debido tiempo va a hablar y les va a pedir. Contrólate, arrepiéntete, deja de hacer ello y vuélvete a mí, reconóceme como tu Dios. El versículo 11 termina volviendo a declarar, es decir, volviendo a confesar nuevamente dónde yace la confianza que el salmista tiene con Dios. Recordemos, Yahweh Sabat está con nosotros, no solamente desde su trono celestial. ¿Por qué? Porque se hizo hombre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y vino a este mundo para vivir y morar con nosotros. Y aunque aún ascendió al cielo, mandó a su Espíritu Santo y Consolador para seguir con nosotros. Entonces tenemos que tener esa confianza y declararlo, que no estamos solos, que Dios ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos, que Jesús sigue con nosotros. Sí, su persona desde arriba, pero su Espíritu Santo ya está con nosotros, que es el que nos fortalece, el que nos consuela, el que nos puede ayudar a seguir adelante en medio de nuestra tribulación. Entonces, si tenemos al Espíritu de Dios con nosotros en medio de las tribulaciones más grandes, en medio de las batallas más feroces y de las afrentas más temibles, ¿por qué podríamos temer? ¿O a qué le tendríamos que temer? Aquí quiero hacer una comparación. Yo sé que muchos han escuchado esta ilustración, donde está Jesús caminando con alguien en la playa. Y mientras más van avanzando, el terreno se empieza a hacer pues más difícil y esta persona se cansa. Pero atrás de ellos van dos pares de huellas, siempre. Y hay un momento donde esta persona se cansa y empieza a ver un solo par de huellas. Y le dice a Jesús, Jesús, ¿por qué cuando más cansado estaba? ¿Por qué ya no seguiste conmigo?
Solo vi un par de huellas. Y el relato dice que Jesús le dice, seguí contigo. Cuando más te cansaste te cargué y eran mis huellas las que veías, no las tuyas. Yo te estaba cargando porque cansado y afligido estabas. Entonces, tenemos que tener esa certeza. Cuando más cansados estemos, cuanto más dure la aflicción, tenemos que confiar en que Jehová de los ejércitos pelea nuestras batallas y nos va a dar la victoria, que no va a permitir que perezcamos en esa situación, sino que Él nos dará esa victoria, que Él nos va a restaurar, nos va a permitir ver un nuevo amanecer. Tenemos que tener esa certeza. Sí, recuerden, 100%. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en cada uno de los momentos de nuestra vida. Yo podría mencionarles breve, acepté a nuestro Señor Jesucristo en diciembre del 2013, pero yo creí en Él por muchas situaciones que pasaron en mi vida antes de ser cristiano y que fueron situaciones fuertes y que Dios aún así me guardó porque su perfecto plan para conmigo empezaba con que yo le conociera en esa fecha y yo le aceptase y yo le confesara. Entonces cuando yo llegué a Él, yo tenía una certeza, todo lo que Dios me había permitido, cantidad de accidentes, de golpes, caídas, y Él me había guardado. Y después, quienes no sepan lo del incidente de la bala, pues nada más fue recordar todo lo que Dios había hecho en mi vida. Y así en cada una de las situaciones se va aumentando más lo que creo, lo que confío en Dios por lo que ha demostrado en mi vida. Porque nunca me ha dejado solo, nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado rendido y atribulado, sino que siempre me ha sacado. Y creo que aplica para la vida de cada uno. Entonces, cuando más dudemos, recordemos todo lo que Dios nos ha hecho. ¿Estás casado? Recuerda que Dios te dio una esposa por su misericordia y gracia. ¿Tienes hijos? Recuerda que Dios te los dio por misericordia y gracia. ¿Tienes trabajo? Recuerda que Dios te provee conforme a su voluntad y a su infinita misericordia. Estás vivo por la misericordia de Dios. Tienes a tu familia intacta por la misericordia de Dios. Ha perecido alguno, pero conociendo de Dios, por la gracia de Dios y para su honra y gloria. Entonces, cuando vemos esto, todas estas situaciones que nosotros vivimos solo aumentan el bagaje, hacen que sea más grande el, el expediente que tenemos para con Dios. Todo aquello que podemos observar, cuando Dios me sacó de esto, así, y Dios también me libró de esto, y Dios me guardó de esto. Entonces es lo que tenemos que hacer si hoy estamos en una situación de prueba, confiar en que Dios va a actuar como lo ha hecho desde un principio. Y si estamos titubeando, recordemos, es como ver un álbum. Lo ves y te sorprendes, porque hay veces que se te olvida de esa imagen mental que tenías, se te olvida, y hasta que lo vuelves a recordar, se vuelve a encender esa imagen, ese amor, esa pasión, esa confianza, esa certidumbre en Dios. Concluyendo, y aquí hago una mención de algo que dice John Trapp respecto a que podemos estar seguros con la protección y la fortaleza de Dios. John Trapp menciona que cuando Lutero pasó por una angustia bastante grande, en un momento dijo, cantemos a concierto, cantemos a coro el Salmo 46 y después dejemos que el diablo haga lo peor. Dejemos que Satanás intente ir contra nosotros. Entonces, es una declaración de una confianza. ¿Quién podría decir, yo voy a cantar el Salmo 46 y voy a hacer lo mío y que Satanás intente lo que quiere en mi vida?
porque mi confianza es que Jehová de los ejércitos va a pelear por mí y me va a rescatar. Yo en lo particular, aunque suena muy bonito, no sé si lo podría hacer. O sea, porque es decir, es como, o sea, yo confío en Dios y pues Satanás, a ver, órale, entrale. Es una declaración muy hermosa y muy fuerte. Y la segunda cuestión, tarde que temprano nuestros angustiadores van a conocer a Dios, sea por la buena o por la mala. Puede que hoy estés viviendo una situación donde los perversos están vanagloriando, se están exaltando sobre de ti, pero va a llegar el día en que ellos van a conocer a Dios y solamente podrán callar y reconocerle, ya sea como el Dios soberano, y si le reconocen como su Dios, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, que bien por ellos. Pero si no le reconocen como su Dios soberano, terminarán reconociéndole, pero fuera, destituidos de la presencia de Dios, en el lugar del rechinar y crujir de dientes. Entonces tengamos esa certeza que hoy estamos tribulados, sí, pero es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, quien va a traer esa conclusión de situaciones, el que va a traer esa paz a nuestra tribulación, sea hoy, sea mañana, pero siempre conforme a su perfecto tiempo y a su perfecto plan. Demos gracias a Dios por ello. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que esta nunca viene vacía, Señor, y porque te agradecemos porque el día de hoy tú nos has mostrado, nos has hablado que nuestra fe, nuestra confianza siga estando en ti, como lo ha sido desde el principio de los tiempos, Señor. Que tengamos esa certeza, esa confianza plena, como la tuvo Abraham, como la tuvo Jacob, como la tuvo Moisés, de que eres tú siempre quien actúas y obras conforme a tu voluntad, pero que también tú eres ese Dios que puede librarnos de los carros del faraón, de nuestros perseguidores y angustiadores, de aquellos que han buscado tal vez en algún momento traicionarnos, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros y nos ayudes, nos libres del lazo de quien nos acecha, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante en medio de la situación en la que nos encontremos, Señor. Te pedimos que tú guardes nuestros corazones para que nuestra confianza yazca 100% plenamente en ti, bendito Dios, y a su debido tiempo podamos volver a decir, lo has hecho de nuevo, bendito Padre. Te damos gracias por este tiempo de estudio en tu palabra y te pedimos que tú seas con nosotros, que tú nos permitas meditar en esta a lo largo de la mañana. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, tengan un bendecido martes. Dios con ustedes, Dios les cuide y les guarde. Cualquier situación, ya saben, como iglesia estamos para orar por cada uno de ustedes, por las situaciones que se presenten en sus vidas. Y pues los invitamos todos los días, 9:30 de la mañana. Estamos teniendo nuestro tiempo de estudio de la palabra. Ahorita este mes hemos puesto como título a la serie de devocional, Saldrás de esta. Pero podríamos mencionarlo también como Dios te sacará de esta. Entonces, tengamos esa certeza. Dios les bendiga, les guarde, les sustente, les saque de esta y de muchas otras más, para su honra y gloria. Y no se olviden, una vez fuera del hoyo, testifiquemos de aquel que nos sacó. Bendiciones, hermanos.